A ver, yo les voy a contar una historia que es la historia de IBM Watson, que no es exactamente inteligencia artificial, pero se parece. Voy a comentar por qué creemos desde IBM y Cognitiva que eso tiene más sentido para nosotros como personas. Y la historia comienza en realidad con un nacimiento de Watson presentándose en sociedad en el 2011, donde gana un concurso de preguntas y respuestas a los dos últimos campeones de Jeopardy. ¿Alguien conoce Jeopardy, que era un juego de preguntas y respuestas tipo... Acá hay alguien que sí. Era como una especie de doble pregunta, gracias, donde en realidad era un juego de respuestas y preguntas. Te decía la respuesta y vos tenías que... Ahí estoy, ¿bien? Fantástico. Me faltaba escena, perdóname. Y Watson básicamente ahí gana ese concurso. Entonces, ¿qué había en ese momento, en el 2011? Era tecnología que entendía el lenguaje natural. Y era capaz de entender, en aquel momento solo el inglés, hoy el castellano también, y entendía no solo la sintaxis, o sea, entendía cada palabra, sino también entendía la semántica y el contexto. Esto era terriblemente difícil para aquella época, de hecho, fue y sigue siendo el primer sistema cognitivo que tenemos hoy disponible en el mundo. Ahora, ¿qué es este tema de sistema cognitivo? No es solamente la capacidad de entender lenguaje natural, sino la capacidad de hacer otro par de cosas que son terriblemente importantes. La primera es de aprender de lo que entendés. Parecido a cómo hacemos nosotros el proceso cognitivo, que es que leemos, conceptualizamos y entendemos eso a partir de entender los conceptos. Y después lo podemos aplicar. ¿Qué significa el tema de aplicarlo? Y ahí viene la tercera característica. La capacidad de generar una respuesta o de eventualmente generar una recomendación ante un problema determinado. Y estas tres cosas son básicamente las que puede hacer IBM Watson hoy. Por eso nosotros pensamos que es una cosa cognitiva, porque además de que sí tiene inteligencia artificial, tenés una máquina aprendiendo, tiene un tema de concepto, que es básicamente ayudarnos a nosotros. La idea cognitiva tiene que ver con desarrollar tecnológicamente un asesor de nosotros como personas. Y ese asesor que sea capaz de establecer con nosotros una alianza distinta y que a nosotros esa alianza nos guste. Y explico por qué. En cambio de tener que programar las máquinas, yo puedo hablar y trabajar con las máquinas. En cambio de darle una instrucción y que haga una acción determinada, cosa que obviamente sigue siendo posible porque las puedo seguir programando las computadoras, puedo eventualmente hacer una pregunta o pedir una recomendación y diseñar algo con el sistema. Entonces, este esquema de colaboración entre sistemas y personas nos permite repensar un poquitito qué es lo que cada uno hace mejor. Resulta que ahora tenemos máquinas que son capaces de aprender mucho más rápido que nosotros y además sin sesgo psicológico. O sea, es terriblemente objetiva Watson cuando aprende algo. ¿Qué significa este tema de ser objetivo? Que yo cuando aprendo algo, y le debe pasar a ustedes también, tenés un sesgo donde favoreces los caminos habituales que vos ya conocés, más por sobre lo que no conocés. Tenés efecto halo, te tiende a atraer aquellas cosas que por ahí están más de moda. Tenés cierta aversión al riesgo. Bueno, en ese caso Watson es terriblemente objetivo. Te dice, mira, la respuesta o la recomendación es esta, y es así porque esta evidencia soporta esta recomendación. Nosotros, por otro lado, tenemos un montón de características que los sistemas no tienen. Nosotros tenemos creatividad, tenemos ética, tenemos sentido común. Bueno, al menos en la mayoría de los casos, o en algunos casos. Entonces, esto básicamente permite una colaboración sistema-máquina que no existía antes. Y esa colaboración se da en distintos ambientes. Y quiero comentarles algunos como para ver dónde está esta historia hoy y que pensemos juntos a dónde va esta historia, porque es definitivamente esta era cognitiva de una alianza distinta la que vino para hacernos la vida mejor. Y acá estamos hablando no solo de empresas, no solo de periodismo, sino de nosotros como individuos. Nuestra educación está mejorando, nuestra salud está mejorando y les voy a contar algunas historias y casos al respecto. Déjenme empezar con un videíto para empezar con temas de educación.
Les voy a mostrar otro ejemplo que tiene que ver con un uso totalmente distinto, que es en legislación. Ross es una empresa que usa Watson para hacer algo muy distinto, que es ayudar a los abogados y a algunos clientes también a hacer interpretaciones de las leyes. Entonces, ¿qué hizo Watson? Estudió leyes, este es un caso también norteamericano, estudió las leyes americanas, estudió la jurisprudencia, y como tiene esa capacidad virtualmente infinita de leer y recordar, es un asistente perfecto para incluso un abogado, que su dominio es obviamente saber leyes, pero no puede estar actualizado con absolutamente todo lo que pasa en todo momento, porque en el mundo en el que vivimos hoy, la generación de información es tal que no hay manera de mantenerse al día. Ustedes no sé si saben, o se comentó acá el dato, de que en el 2016 se va a generar el 44% de la información que existía en la humanidad hasta ahora. ¿Se entiende? Entonces, en un año se genera casi la mitad de lo que existió en toda la historia. Entonces, no hay manera de estar al día y por eso Watson acá te ayuda claramente. Este es un caso de legales, pero imagínate si vos puedas entender los conceptos de un montón de documentos que lees. Informes, discursos, si puedas tomar un video de esta charla y que Watson te diga cuáles son los conceptos. Estos son casos que existen, este es un caso en Estados Unidos, pero estamos trabajando con eso en castellano porque Watson entiende español. Este es un caso, bueno, en este caso sí, de un banco muy distinto, donde la idea es asesorar directamente a clientes en un dominio específico y bastante complejo como las operaciones de comercio exterior. Entonces, ¿cómo yo le digo a un cliente qué operación le conviene? ¿O cómo iniciar un determinado trámite? ¿Cómo hacer para exportar? Bueno, acá tenés un asesor virtual que te permite hacer eso. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que Watson, por un lado, al entender lenguaje natural, cambia mucho la dinámica de cómo es, de repente, la interacción entre un sistema y yo, que es lo que dije al principio, pero de repente también entre cómo es entre una institución y sus usuarios, clientes o incumbentes. Cambia porque se puede hacer mucho más rica sin necesidad de una persona ahí todo el tiempo. Vos con Watson podés estar entrenando a un experto que te asesore. Y ese experto no tiene por qué estar con vos al lado. Lo que tenés que tener es una tableta o una computadora. Les voy a contar un caso concreto asociado a salud, otro tema importante. Watson estuvo estudiando durante 1 año y medio oncología. Y en varios hospitales del mundo, para salir de casos en Estados Unidos, les estoy contando ahora uno en el sudeste asiático. Bumrungrad es un hospital en Tailandia que tiene operaciones en 16 países. Tienen muchas clínicas y tienen servicio de oncología. Entonces, como les decía antes, no hay forma de estar al día con todo lo que hay disponible en oncología, en particular en oncología, la información de informes, papers, libros, se duplica cada año y medio se duplica. Entonces, lo que han hecho es decidir entrenar a Watson. Entonces, el oncólogo sigue atendiendo al paciente, el oncólogo sigue tomando las decisiones, el oncólogo es quien contiene al paciente, pero tiene ahí al lado una segunda opinión que es Watson. ¿Y qué le pregunta? Le dice, mira, tengo este paciente con esta clínica, con esta historia clínica, tiene un tumor con estas características y esta genética, ¿qué hago? Y Watson te devuelve cuál es el tratamiento de quimioterapia adecuado a ese tumor en ese paciente y te explica por qué. Porque hay un caso en el mundo que fue así, porque tal bibliografía dice esto y tal droga tiene estos efectos. Y complementarlo con estas otras drogas para evitar estos efectos colaterales. El oncólogo estudia eso, recibe esa recomendación y toma la decisión que él quiere. Pero ahí tenés donde funciona bien esa alianza y donde lo cognitivo es tan interesante desde el punto de vista de no hay máquina reemplazando al humano, sino, y esto es muy interesante, la idea y la propuesta de valor de la computación cognitiva es cómo nos ayuda a nosotros a hacer mejor nuestro trabajo, porque nos resuelve el tema de transformar océanos de datos en conocimiento y experiencia aplicable. ¿Se entiende la idea? Bárbaro. Un caso más mundano, y que esto lo pueden acceder todos, esto se llama Watson Chef y está en internet disponible para todos. Es un Watson que aprendió 2 cosas. La primera es que se leyó 10.000 recetas de Bon Appetit. Y la segunda es que estudió la parte de la psicología que interpreta por qué determinados estímulos químicos nos dan la sensación de placer, o sea, por qué nos gustan las cosas.
Y básicamente lo que te permite Watson Chef es que vos tenés una receta o querés hacer hoy algo griego y agarrás y te buscás recetas griegas. Hasta ahora cualquier buscador puede hacer eso. Ahora, lo que tiene interesante es que vos llegás a tu casa un día, abrís la heladera y tenés 5 cosas. Y las 5 cosas por ahí no tienen tanta onda, ¿viste? Pero es lo que tenés. Entonces vos podés ir a Watson Chef y decís, mira, hoy tengo estas 5 cosas y yo con estas 5 quiero hacer algo que tenga sabor griego. La mayor cantidad de las veces te va a pasar que no existe una receta griega con esas 5 cosas, pero ahí es donde tenés a Watson. Y Watson te va a crear una receta con esas 5 cosas que tenga sabor a griego. Bueno, esta foto es de Carolina Kurkova en la Met Gala de este año en Nueva York. Y el vestido que lleva puesto fue diseñado entre Watson y Marquisa, la casa de moda. Yo no uso mucho de Marquisa, pero las damas que saben dicen que es buena. El diseño del vestido está basado en un análisis cognitivo de la historia de diseños de Marquisa, la historia de colores, y en base a eso le dio sugerencias a las diseñadoras de Marquisa, quienes tomaron la decisión del diseño. Pero a su vez, tiene en esos puntos brillantes que hacen que el vestido cambie de color. ¿Y saben de acuerdo a qué cambia de color? De acuerdo al sentimiento que manifiesta la gente que está tuiteando sobre la Met Gala, o que estaba tuiteando. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? De repente tenés, primero, incursión de tecnología en la moda. La segunda cosa es un concepto re interesante, que vos podés cambiar un producto en función de cosas tan aparentemente soft como el sentimiento de los que lo están viendo, ni siquiera el usuario. Entonces, esto te genera, y espero que ustedes también, a mí me voló la cabeza porque en definitiva te muestra cómo vos podés hacer disrupciones en lugares pero totalmente impensados. Todo es propenso a la disrupción si lo pensás con suficiente creatividad. Después vamos a hacer un comentario de cierre con eso. Hay una aplicación que también la pueden ver en su celular que se llama Watson Trends. Lo que hace Watson Trends es te analiza las tendencias de compra en determinados temas. Tecnología, juguetes y salud. Sí, son 3, exactamente, esas 3. Entonces vos podés ver cuál es la tendencia, te explica, por ejemplo, si hoy entré, la tendencia en salud era coco. La gente hablaba mucho de cocos y te explica por qué. Y te muestra cuál es el sentimiento alrededor de cocos y te proyecta cómo va a seguir esa tendencia en el corto plazo. Tema interesante también para revisar, para aprovechar los datos que hay dando vueltas por ahí y transformarlo en algo valioso para nosotros. ¿Sí? Y para concepto de cierre, quiero compartir con ustedes esto. Yo les acabo de contar muy rápidamente aspectos o casos donde la tecnología está. Donde la tecnología se está demostrando, se está haciendo. Douglas en la presentación anterior contaba otro caso también, que es el de una noticia que vieron ahí de Macy's asociada con IBM Watson. Ahí Macy's hacía un asesor virtual para ayudar a la gente que está en la tienda a encontrar lo que está buscando. Muy sencillo. La tecnología está. Lo que es importante encontrar, además de la tecnología, es cuál es el caso de uso. O sea, ¿dónde la voy a aplicar? ¿Qué se me ocurre nuevo? ¿Qué se viene haciendo de una manera y yo puedo hacerlo de otra? Imagínate si yo cambio la forma de desgravar contenidos. Imagínate si yo, de vuelta, como quiero saber de qué habló Roberto Cruz en el escenario. Quiero los 3 conceptos más importantes, no quiero bancarme los 20 minutos que duró. Casos de uso. Y el tercero es el caso de negocio. ¿Por qué lo voy a hacer? No solo en el sentido de negocio, en el sentido empresarial, sino por qué lo voy a hacer. ¿Sí? Ahora, fíjense que nuevamente acá, donde sentimos que la tecnología cada vez más ocupa espacios que antes solamente la persona podía usar, en esos casos incluso es todavía más importante las características que nosotros tenemos como personas. Y esto es lo que para mí es central de rescatar de todo este tema de la era cognitiva. ¿La era cognitiva incluye tecnología, incluye inteligencia artificial? Definitivamente sí. Pero tiene que ver con esa nueva alianza entre sistemas y personas que hacen que una persona, con su creatividad, con su visión, vea estas 3 cosas. Por eso que al fin del día, y este es el mensaje con el que los quiero dejar, el tema tiene que ver con una cuestión de liderazgo. La tecnología
su adopción, el sentido que le demos, tiene que ver con cómo nosotros como líderes vemos en corto y en mediano plazo las cosas que podemos hacer y nos animamos a hacerlas. Así que con esto les agradezco muchísimo la atención y les deseo un muy buen día.